Milei sacudió el escenario político argentino al convertirse en el precandidato presidencial más votado en las primarias para elegir postulantes para las elecciones generales de octubre, en un país golpeado por la inflación, la inseguridad y la corrupción. El único aspirante por la Libertad Avanza puso en jaque a la hegemonía de las dos coaliciones que se han alternado en el poder en los últimos años, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en medio de una enorme frustración de los argentinos con su clase política. Milei, admirador de los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, propone dolarizar la economía, cerrar el Banco Central para evitar que siga emitiendo pesos y acelere la inflación. Está a favor de la libre portación de armas y de la venta de órganos, y en contra del aborto. Afirma que el cambio climático es una mentira, por ejemplo. Si Milei, economista, diputado nacional desde 2021, derrotó al sistema, su ahora contrincante del también opositor Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, venció al aparato de su propio espacio, manejado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Opaco fue el resultado que obtuvo el oficialista Unión por la Patria, cuyo precandidato Sergio Massa, ministro de Economía de un país en quiebra, con más de un 100% de inflación. Fue un referéndum en toda regla sobre un gobierno con un presidente omnipresente, Alberto Fernández, y una vicepresidenta enfrascada en sus asuntos personales, Cristina Kirchner, mientras Milei se propone terminar con el kirchnerismo y con aquello que denomina casta política. Para entender qué sucedió en las primarias, que se llaman PASO en Argentina, estamos con Liliana Derris, que es doctora en Sociología, académica de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del CONICET. Liliana, ¿cuál es tu primera lectura de estas primarias? Bueno, la primera impresión es esta sociedad ha sido conmovida y lo que yo diría es que a diferencia de Ecuador o de Chile, donde los estallidos por la bronca, por una situación de economía rota, por la dificultad de la vida de todos, a diferencia de esas situaciones la gente no sale a las calles, sino que vota. Y el voto le sirve para canalizar la bronca. Yo creo que el voto a Milei expresa esto que Milei le ha puesto nombre. Estamos contra la casta, es decir, contra el mundo de los políticos privilegiados. Por eso creo que es una protesta pacífica vía el voto, encarnada por alguien que a la crisis de representación que vivimos hoy, como la crisis que vivimos en el 2001, le pone un nombre. Milei dice: vengan conmigo contra los otros son la casta. Entre ese nosotros y los otros hay una consigna que se repite, la de 2001, que se vayan todos. ¿Esto Exacto. habla de una crisis de representación? Hay una profunda crisis de representación de la cual yo creo que la manifestación es Milei hoy. Porque toda la reconstrucción política post-2001 a través del kirchnerismo y la bonanza, y luego la esperanza de cambiemos con transformaciones que nos iban a llevar a un país de porvenir, toda la frustración acumulada explota en esta figura que viene y dice: los destruyo a todos con una motosierra, estos no tienen que estar más, se tienen que ir, los que nos quedamos somos nosotros, esto es, conmigo hay una solución. Entonces vienen estas medidas que la gente no entiende mucho, que le dice dolarizar, no al Banco Central, etc. Pero yo quiero hacer un caveat. Las primarias son una suerte de experimento. Por eso es interesante ver qué pasó en las provincias, en las elecciones provinciales y en las nacionales en las provincias, y la enorme diferencia que pudo ahí conseguir Milei con gran éxito, 16 provincias, ahora en la nacional presidencial. Porque las PASO son un experimento y la nación de alguna manera es una entelequia. Entonces se puede, donde no vive nadie en particular, se puede usar el voto como un arma castigo de una manera mucho más libre que cuando uno elige para su distrito. Pienso yo, para poder explicar esta enorme brecha y esta sorpresa de 16 provincias ganadas. En Misiones, Milei sacó el 46%. Y si hubiera habido elección a senadores, se llevaban los 2 senadores. Y ni hablar de la pérdida
de Alicia Kirchner en Santa Cruz. En fin, muchos ejemplos que replican la idea de que se nacionalizó esta expresión de Milei de la crisis de la representación y de esta furia contra la casta de privilegiados que es la política. Muchos han dicho, bueno, esto es la derecha. No cabe duda que Milei tiene conexiones muy claras con la ultraderecha europea y que admira a Trump o a Bolsonaro. Pero todas estas son narrativas muy diferentes entre sí, tienen mucho en común también. Ahora, el común que vota Milei no lo vota porque sea un ultraderechista. Yo no veo un voto ideológico en Milei. Lo que veo es un voto protesta, aluvional, todo el país protestó y protestó transversal en todas las clases. Y los jóvenes varones del conurbano, que mostró Sarázaga muy bien en su investigación, esos votan a Milei, están con Milei. Milei es un león, tiene una motosierra, gruñe el rock, los militares lo votaron porque Villarroel defiende a la familia militar. Digo, hay un combo de factores que colocan todas las luces hoy sobre Milei y hacen muy difícil el escenario entre esto y la primera vuelta de octubre. Es decir, la rebelión hoy es de derecha, no de izquierda como hace 20 años. Exactamente, como ese libro de Stefanone, la rebelión hoy la expresa la derecha. Liliana, estamos también frente a un escenario no conocido en Argentina, que es el de los 3/3. Bueno, ¿Cómo crees que se pueden acomodar? es muy difícil porque la diferencia entre Milei y Patricia son 300.000 votos y entre Patricia Bullrich y Massa 200.000. Es prácticamente un empate técnico. Esto es gravísimo porque uno esperaba una elección pésima de un gobierno que nos deja el país en este estado. Pero también fue muy mala la elección de Juntos por el Cambio mirando el resultado, aunque perdieron más los votos peronistas. Y toda esa pérdida, como 7 millones de votos, se la llevó Milei. Ahora bien, Massa sin duda ya comenzó la campaña porque los adversarios en bloque son la derecha fascista y ese va a ser su discurso, sobre todo centrado en Milei, que es el más votado. Milei a su vez dice, estos son la casta, ya lo viene diciendo, borrón y cuenta nueva. Pareciera que con Patricia y no así con Macri no tiene buenas relaciones, veremos. Pero en todo caso, la que tiene más difícil el problema es Patricia Bullrich, porque es como se decía el jamón del sándwich. Ella tiene que pelear con el más votado y tiene que pelear con Massa. El discurso contra Massa es claro, el discurso contra Milei no es tan claro. Y veremos qué pasa aquí, porque de aquí hay 2 meses para definir estrategias, pero no se ve más allá de lo mucho que hubo de voto en blanco, de una abstención, en fin, de baja participación por eso, cuánto se pueda raspar votos cada quien, sobre todo en el caso de Patricia Bullrich, porque es de esperar que un gobierno con esta performance, más de 100% de inflación, una economía desatada, ¿qué es lo que pasa? Las correlaciones son, aumenta el dólar, crece la popularidad de Milei. Entonces estamos en un escenario muy, muy difícil. Además, Milei, si replicara estos éxitos, va a tener poder institucional. Si llega presidente o no, igual va a haber que negociar con él. Y entonces vamos a ver cómo tiemblan las coaliciones por dentro. En el caso, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, no sabemos si esto implosiona y si vamos a tener un escenario más parecido al peruano, que es lo que vinimos evitando con la estabilidad de 2 grandes coaliciones, que en el campo no peronista se unificaron en Juntos por el Cambio, reconstituyeron lazos políticos con Macri y su periodo, y que en el campo peronista, Kirchner y ahora Massa intentaron de alguna manera soldar, pero ya están todos los cables sueltos. Comparabas la situación con la de Perú, pero en ese caso tuvieron 4 presidentes en 5 años, No, no, y luego el no cabe. experimento de Pedro Castillo. Yo digo, porque nosotros, a diferencia, por ejemplo, del caso peruano y más allá de la crisis profunda que vive, que no es comparable hoy, lo que digo es, hemos tenido estabilidad de 2 grandes coaliciones, entonces la Argentina siempre fue estable en su inestabilidad.
Mientras que ahora lo que yo veo peligrar es la estabilidad de esa inestabilidad, porque las coaliciones, en particular la coalición opositora, viene de un proceso de aceleración de las pujas internas, que yo a esas pujas le achaco gran parte de la responsabilidad de la oportunidad perdida de haber hecho una muchísimo mejor elección. La exacerbación de la lucha interna es a la vez, y no va a poder ser evitado, una lucha que se va a desparramar, que hace el radicalismo, que hace el PRO, que hace la coalición cívica. Ahí realmente me parece que se destapó la caja de Pandora, hay muchos demonios sueltos. Cruje el sistema de partidos, por lo que ocurre. Exactamente. Bueno, el sistema de partidos viene crujiendo hace lejos, un partido vecinalista personalista como el PRO, quiero decir, o la coalición cívica. Lo que digo es que esta soldadura de coaliciones que dan estabilidad en el campo no peronista puede peligrar. No digo que ya esté en peligro, pero tal vez sí. Me preocupa muchísimo este escenario de exacerbación realmente de las posiciones y cómo hemos llegado a esto, porque estas primarias son una trampa inventada por el señor Néstor Kirchner. Las primarias que había en otras situaciones, la concertación en Chile, no son primarias donde cada candidato lleva su lista. Estas son primarias entre diferentes partidos, pero además que no parecen tener un programa en común, claramente, porque más allá de que digan solo difieren en el modo de hacerlo, diferir en el modo de hacerlo no es poca cosa. Y a eso sumarle que son primarias sin debates, no ha habido debates. Y ahora empieza el partido verdadero, es decir, el de los debates. Exactamente, el partido verdadero que está sobrecargado de esta irritación que ha provocado este primer ensayo, que es un ensayo en la gente, que tiene fatiga y que además, post primarias, como pasó con las primarias del 2019, se desata esta crisis que ahora se ve aumentada porque ¿quién va a ganar? La incertidumbre de los mercados. Este es un país extraño. Ayer observaba a Roberto García diciéndole a Pañi, este es un país donde los empresarios piden mercado pero le tienen miedo a los mercados. Y entonces los mercados tiemblan acá. Hablas de fatiga, la abstención fue muy alta. ¿Crees que puede cambiar esto en las generales? Bueno, generalmente en las generales, valga la redundancia, hay más participación que en las PASO. La gente a veces percibe las PASO como un ensayo que, bueno, la verdadera elección no está todavía. Y en general hay diferencias. Pero con respecto a 2001, donde ya había bajado la participación, esta bajó más. Tenemos un 68 o algo por ciento de participación y se calcula más o menos 5%, más 5%, promedio por lo menos, de participación en las próximas elecciones, como también una reducción del voto en blanco, que en algunos casos fue importante, y además, como fue importante el corte de boletas, o por ejemplo, para darte un ejemplo, yo miraba asombrada en Santa Cruz, el 62% de voto en blanco a senadores. Mm. Es decir, la gente juega con esas boletas, ensayo, y además los intendentes en la provincia de Buenos Aires, obviamente, han hecho el experimento del corte de boleta para no fracasar. Hay otro dato, corregime si me equivoco. Hoy los referentes de éxito son individuos, ya no son líderes de masas. Y lo vemos con influencers, youtubers, es decir, individuos que de pronto suben a la escena y tienen más seguidores que votantes de un candidato. Esto también me parece que merece ser analizado por los mismos candidatos. Bueno, sin duda cuando hablamos de crisis de representación hoy en el mundo occidental y en Argentina, no es posible eludir un problema central que es la transformación de la tecnología de la comunicación. La sociedad de redes es una sociedad horizontal y los partidos están en crisis, entre otras cosas, porque los representados están en crisis. Este no es el mundo de la democracia industrial de obreros y empresarios. Acá lo que tenemos es representados que tienen voto volátil, que
oscilan en identidades cambiantes, pero que no tienen creencias afirmadas con tradición familiar como ocurría antes. Por lo tanto, ¿a quién representan los partidos? ¿Cuáles son los representados? Esa masa de gentes que son más tribu en las redes que militantes o simpatizantes de partidos. Solo le pedimos a los partidos lo que ya no pueden hacer. Ahora, ¿cómo se transforman? Porque el otro argumento central de cualquier democracia es que no hay democracia sin partidos. Pero hoy en día, como decía ya hace bastante Ralph Dahrendorf, los partidos son como taxis, los necesitas para que te conduzcan al poder, pero son maquinarias electorales. Y los partidos de masa pertenecen a un pasado que para muchos es nostalgia. Y también existe un enorme rechazo al gradualismo. Queremos todo para ayer. Todo ya. El futuro es hoy. La capacidad de pensar el futuro es mínima en relación con el foco en el presente. Quiero ya. Esto es muy impresionante, pero tampoco es extraño porque el futuro hoy es pura amenaza. Esto es así. Predecir lo que va a pasar con el cambio climático, los ciberataques, la nueva estructura geopolítica de poder geoeconómica también en el mundo, y con una guerra y pandemias que asolan, es como estar dispuesto a que todos los días te caiga un cisne negro. Por lo tanto, mejor hoy, carpe diem. Frente a este panorama, ¿sos optimista, Liliana, con respecto a la Argentina? Esta es una pregunta difícil. Yo, la verdad, siempre pienso que recaemos tanto y volvemos como el ave fénix y que el mito de Sísifo en la Argentina me hace pensar en mayor... y digo, bueno, habrá que tener cierto placer en el empeño de no dejarse vencer por las circunstancias. Yo tengo muchos años y he visto muchas crisis, no solo la del 2001, y licuarse el patrimonio y ver venir la catástrofe. Este país tiene con qué. El asunto es quiénes son capaces de movilizar ese con qué para llevarnos a alguna parte que no sea un horizonte de pura sombra. Esta es nuestra dificultad, la carencia de liderazgo de reconstrucción que avisoren un futuro y que convenzan a la gente con confianza regenerada que otro camino es posible, porque es posible. Pero yo lo que veo es que el déficit nuestro es no tenemos con quién hacer posible las potencialidades que la Argentina tiene, y sigue siendo un país de potencialidades. Esa Argentina, gran potencia, llena de mitos, quien conduzca el timón del Estado. Parece que no tenemos un piloto en el avión o un capitán en el barco. El dato es ese, recobrar la confianza. Liliana de Riz, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente para mí, gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, esta vez referido a las primarias en Argentina de cara a las elecciones generales de octubre y de haber balotaje a las de noviembre. Nos reencontramos en la próxima. Chao.